Mi nombre es Ettore Marchetti. Fui mayordomo de la Secretaría de Estado del Vaticano durante 27 años. He abierto puertas que la mayoría de los hombres nunca verán. He tocado documentos que cambiaron el curso de la historia. He guardado secretos que me llevaré a la tumba, pero ninguno de esos secretos me preparó para lo que encontré el 14 de agosto de 2025, detrás del tercer pilar de la nave lateral derecha de la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Un sobre, sin sello, sin remitente, con mi nombre escrito en él, con la letra de un niño que llevaba muerto 19 años. En 32 años al servicio de la Santa Sede, he aprendido a no sorprenderme de nada. He visto cardenales llorar como niños. He visto escándalos sepultarse en silencio. He visto milagros documentados con la frialdad de un formulario notarial. Soy un hombre de procedimientos, de inventarios, de llaves que abren y cierran. No soy hombre de visiones ni de señales del cielo. Por eso lo que encontré esa mañana me destruyó por dentro. Y esta es la razón por la que hoy, finalmente, voy a hablar. Permíteme retroceder. Necesitas conocerme para entender por qué esto importa. Nací en Turín en 1963, el tercero de 5 hermanos. Mi padre era electricista en la Fiat. Mi madre, mujer de rosario diario y misa de madrugada. Yo heredé de ella la disciplina y perdí, en algún momento de la adolescencia, la fe. No con dramatismo, sin ruptura violenta. La fe simplemente se fue, como se va el agua de un vaso agrietado, sin que nadie lo note hasta que el vaso está vacío. Entré al servicio vaticano en 1993. Tenía 30 años y un título en archivística eclesiástica de la Universidad de Bolonia. El trabajo era exactamente lo que yo necesitaba. Orden, precisión, protocolos inmutables. El Vaticano es, ante todo, una máquina burocrática extraordinaria. Yo era una pieza de esa máquina. Me sentía cómodo en eso. Durante mis primeros 12 años, serví en la Prefectura de Asuntos Económicos, inventarios, registros patrimoniales, archivos de propiedades eclesiásticas en 42 países, números, documentos, sellos. Mi esposa, Giovanna, solía decir que yo era el único hombre en Roma que prefería los archivos a los museos. Tenía razón. En 2005 fui transferido a la Secretaría de Estado. Una distinción. El despacho que coordina la política exterior de la Santa Sede, las relaciones diplomáticas, las comunicaciones reservadas con gobiernos de todo el mundo. Mi función era gestionar los despachos internos, coordinar los protocolos de correspondencia, garantizar que los documentos correctos llegaran a las manos correctas en el tiempo correcto. Era, esencialmente, el hombre que abría y cerraba puertas. Giovanna y yo teníamos una hija, Chiara, nacida en 1998. Una niña tranquila, lectora, que prefería los libros a las pantallas. En 2013, cuando tenía 15 años, fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin, estadio 2. Comencé entonces a acompañarla a las quimioterapias en el Policlínico Gemelli. Cada jueves, durante 16 semanas, sentado en una silla de plástico al lado de mi hija, viendo el veneno entrar en su sangre para salvarla. Fue el primer año de mi vida en que recé. No porque creyera, porque no tenía nada más que hacer con las manos. Chiara se recuperó completamente. Los análisis de mayo de 2014 mostraron remisión total. El oncólogo, el doctor Ferragutti, me dijo con esa frialdad que aprenden los médicos: puede vivir una vida completamente normal. Lo dijo como si fuera un dato técnico. Para mí fue el dato más importante de mi vida. Pero no volví a la fe. Lo intenté. Fui a la misa del domingo durante 6 meses. Me senté en los bancos con una especie de gratitud anónima, sin saber bien a quién dirigirla. Y luego dejé de ir. Porque la gratitud sin destinatario, con el tiempo, se convierte simplemente en alivio, y el alivio no necesita iglesias. Así era yo en agosto de 2025.
Un hombre de 62 años, 32 años en el Vaticano, un escéptico funcional con una fe en suspensión permanente. Un hombre que había guardado los secretos de otros toda su vida, hasta que encontré el sobre con mi nombre. Déjame explicarte cómo llegué a esa basílica esa mañana, porque no fue por casualidad. O sí lo fue. Depende de lo que uno crea sobre las casualidades. El 7 de septiembre de 2025 fue la canonización de Carlo Acutis. Yo estaba presente. Era mi trabajo. Como parte del equipo de la Secretaría de Estado, coordiné la logística de correspondencia oficial durante el jubileo. La canonización fue en el Vático, en la Plaza de San Pedro, con el Papa León XIV. Más de 80,000 personas. Una de las ceremonias más grandes del año. Debo ser honesto. Para mí, ese día, Carlo Acutis era un expediente, un número de protocolo en mi sistema de archivos. Había gestionado documentación relacionada con su causa de beatificación desde 2019, cuando fue exhumado su cuerpo en Asís. Había procesado los informes técnicos de los peritos que certificaron la incorruptibilidad. Había archivado los informes médicos de los 2 milagros reconocidos, documentos, datos, procedimientos. No había sentido nada, pero esa tarde, después de la canonización, algo me ocurrió que no supe explicar en el momento. Mientras el cortejo papal se retiraba y la plaza comenzaba a vaciarse, me quedé parado frente a la fachada de San Pedro durante 4 minutos. Lo sé porque miré el reloj 2 veces. 4 minutos sin moverme, sin pensar en nada concreto, con una sensación que no reconocí entonces y que ahora, meses después, solo puedo describir como una llamada, no audible, no dramática, solo la certeza súbita de que debía ir a Asís. No fui ese día. Tenía trabajo, tenía compromisos. Tenía la vida de un hombre de 62 años que sabe lo que debe hacer y cuándo. Fui el 14 de agosto, una semana antes de la fiesta de la Asunción, un martes. Tomé el tren de las 6:42 desde Roma Termini. El trayecto hasta Santa María de los Ángeles, la estación más cercana a la basílica, es de 2 horas y 19 minutos. Llegué a las 9:03 de la mañana. La temperatura exterior era de 22 grados centígrados. Había neblina baja sobre la llanura umbra. La basílica aparece de golpe al salir de la estación, blanca y masiva, y completamente desproporcionada para una ciudad tan pequeña. La conocía. Había estado 3 veces antes en misión oficial, pero esa mañana me pareció diferente, más grande, o yo más pequeño. No supe distinguirlo. Entré a las 9:17. La nave central estaba casi vacía. 3 turistas alemanes, una monja de hábito marrón con un rosario entre los dedos, un guía local con un grupo de 12 personas que hablaba en susurros. Caminé directamente hacia la porciúncula, la pequeña capilla original de San Francisco que la basílica fue construida para proteger. Me detuve frente a ella 2 minutos. Encendí una vela. No sé por qué. Fue entonces cuando decidí caminar por la nave lateral derecha, sin razón específica. Los pasos me llevaron. El tercer pilar desde la entrada lateral tiene una pequeña hendidura en la base, donde la piedra medieval se une con la restauración del siglo XIX. Una grieta de aproximadamente 12 centímetros de largo y 3 de profundidad. No se ve desde el pasillo principal. Hay que acercarse y mirar hacia abajo en ángulo. Yo me acerqué porque vi algo blanco en el suelo. Pensé que era un papel tirado por un visitante. Me agaché a recogerlo, y entonces vi que no estaba en el suelo. Estaba dentro de la grieta. Metí 2 dedos. Saqué un sobre, grueso, cuadrado, de papel crema, levemente amarillado, pero en perfectas condiciones para lo que debía llevar allí mucho tiempo. Sin humedad visible, sin manchas de moho, sin señales de deterioro. Y en el frente, escrito con bolígrafo azul, con la letra redonda y precisa de alguien joven, para Ettore Marchetti, Vaticano. Por favor, esperar hasta la canonización.
Me quedé de rodillas en el suelo de la basílica durante 45 segundos sin ser capaz de moverme. Lo sé porque el grupo de turistas con el guía pasó junto a mí 2 veces. 4 personas me miraron. Una señora me preguntó si estaba bien. Dije que sí con la cabeza sin poder hablar. Mi nombre, en un sobre dentro de una pared, en una basílica donde yo jamás había estado antes de este año. Lo primero que hice fue lo que hace todo funcionario vaticano ante algo inesperado: aplicar el protocolo. Saqué mi teléfono y fotografié el sobre in situ antes de tocarlo más, desde 4 ángulos diferentes. 16 fotografías en total. Fotografié la grieta en la pared. Fotografié la posición exacta. Guardé cada imagen con fecha y hora automática del dispositivo. 14 de agosto de 2025, 09:31 a 09:34. 38 segundos de documentación sistemática mientras mis manos temblaban con una intensidad que no recordaba haber sentido antes. Después llamé al padre Roberto Acciari, el rector de la basílica, a quien conocía de 2 visitas protocolares anteriores. Le describí el hallazgo. Me pidió que no abriera nada. Llegó en 8 minutos desde la sacristía. Cuando vio el sobre, cuando leyó mi nombre, se quedó callado durante un periodo que medí. 53 segundos de silencio completo. Luego dijo, en voz muy baja: Ettore, esto no puede estar aquí desde 2006. Lo dijo como si necesitara que yo lo contradijera. Yo no pude contradecirlo. El padre Acciari llamó al responsable de conservación de la basílica, un arquitecto de apellido Nenzi. Nenzi llegó con un pequeño maletín de inspección y examinó la hendidura con una linterna de alta intensidad. Llevaba 40 metros de fibra óptica y una cámara de microinspección de 4 milímetros de diámetro, del tipo que se usa para revisar grietas estructurales en edificios históricos. Introdujo la cámara 31 centímetros hacia el interior de la grieta, hacia arriba, donde la hendidura se ensanchaba. Encontró restos de papel, fragmentos de cera y un pequeño objeto metálico que Nenzi extrajo con pinzas de precisión. Una medalla de la Virgen de Loreto, de plata, con una inscripción en el reverso. Diámetro, 18 milímetros. La inscripción decía, SEA 12POX 2006. Las iniciales de Carlo Acutis. La fecha de su muerte. La medalla fue depositada directamente en la misma fecha en que Carlo murió, o muy poco después. El análisis posterior del polvo y la calcificación en la base de la hendidura confirmó que el objeto había estado allí, sin ser removido, entre 15 y 20 años. El margen de error del análisis estratigráfico fue de más o menos 2 años. Pero el sobre estaba en perfectas condiciones. El papel crema, sin amarillamiento severo, sin cristalización de la tinta, sin deformación por humedad. El padre Acciari lo verificó con su propio higrómetro de bolsillo. La humedad relativa en esa zona de la basílica era del 63%. Un sobre de papel sin protección adicional en esas condiciones, en 19 años, debería mostrar al menos signos moderados de deterioro. No los mostraba. Nenzi revisó el papel 2 veces con lupa de 10 aumentos. No tiene sentido, dijo, y lo repitió como hablando consigo mismo. No tiene sentido. Yo pedí que nos sentáramos antes de abrirlo, no por protocolo, por necesidad física. Me temblaban las rodillas. Abrimos el sobre en la sacristía, a las 11:22 de la mañana del 14 de agosto de 2025. El padre Acciari, el arquitecto Nenzi y yo. Nenzi usó un bisturí de papel para no dañar el sobre. Dentro había 3 hojas de papel blanco rayado, del tipo que se usa en los cuadernos escolares italianos, con los márgenes rojo y azul, escritas por ambas caras. Letra de adolescente, redonda, inclinada ligeramente hacia la derecha, sin correcciones visibles. Tinta azul. La primera línea de la primera hoja decía: Caro Ettore, sé que no nos conocemos todavía, pero nos conoceremos pronto, a través de Chiara. Me senté en el banco más cercano. Mi hija se llamaba Chiara. Tenía 4 años en 2006, cuando Carlo Acutis murió.
Él no podía conocerla. Él no podía saber su nombre. El padre Axiari me tocó el hombro. ¿Estás bien? No respondí. Seguí leyendo. La carta continuaba. 19 páginas de escritura a mano, contadas después. Las 3 hojas escritas por ambas caras, más una cuarta hoja más pequeña, doblada, que estaba al fondo del sobre. La carta hablaba de cosas específicas. Decía que Chiara se enfermaría y que se curaría. Decía que la curación ocurriría en el año siguiente al de un número de documentos que él no podía ver, pero que yo sabría reconocer. Documentos sobre milagros, archivados por mis manos. Decía que yo llevaría esos documentos sin entenderlos durante años. Decía que no buscaría la carta hasta que algo me llevara a Asís después de la canonización. Y entonces decía algo que me detuvo por completo. Decía, el sobre no se deteriorará. Eso será tu primera pregunta. La respuesta es que algunas cosas esperan intactas cuando el tiempo correcto aún no ha llegado. Me levanté. Caminé al rincón más alejado de la sacristía. Puse las manos en la pared fría. Estuve así 2 minutos exactos. Luego volví y terminé de leer. Necesito explicarte quién era Carlo Acutis, porque yo mismo no lo sabía bien hasta esa mañana. Lo sabía de los expedientes, lo sabía de los formularios, no lo sabía de verdad. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres eran italianos, se criaron en Milán. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años. En su cama de hospital, según consta en los testimonios procesales que yo mismo archivé, dijo a su madre Antonia, «La Eucaristía es mi autopista al cielo», y pidió ofrecer su sufrimiento al Papa y a la Iglesia. Lo que yo no sabía, lo que los expedientes no transmiten, es lo que encontré en las páginas de Carlos Acutis que leí ese día y los días siguientes. Era programador. Había creado una exposición itinerante que documentaba más de 160 milagros eucarísticos verificados en distintos países y siglos. Lo había hecho solo, con su computadora, a los 12 años. La exposición ha sido presentada en más de 30 países. La tenía terminada semanas antes de morir. Su madre dijo en el proceso de beatificación que Carlo le pidió que no la cancelara, que siga viajando. Le dijo, que la gente la vea. Seguía viajando. Pero lo que me detuvo esa tarde, mientras el padre Axiari me dejaba solo con la carta en la sacristía, fue un detalle que busqué en mi base de datos interna del Vaticano desde mi teléfono. Los documentos sobre milagros que yo había archivado en 2013, los informes del primer milagro reconocido para la beatificación, la curación de Mateus, un niño brasileño de 7 años de Campo Grande con una anomalía pancreática severa, documentados entre octubre y diciembre de 2013, archivados por mí en enero de 2014, bajo el número de protocolo MIR 2014-047, enero de 2014. 2 meses antes de que los análisis de Chiara mostraran remisión total. La carta de Carlo decía, el año siguiente, al de los documentos sobre milagros que archivarás con tus manos. Archivé los documentos del milagro de Mateus en enero de 2014. Los análisis de Chiara mostraron remisión en mayo de 2014, el año siguiente. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante un tiempo que no puedo calcular. La sacristía tenía 4 ventanas pequeñas, altas, con vidrio emplomado. La luz que entraba era baja y dorada. Hacían las 11:58 de la mañana del 14 de agosto de 2025. Un niño que murió en 2006 sabía que yo archivaría documentos sobre milagros en 2014. Sabía el nombre de mi hija. Sabía que Chiara se curaría. Sabía que yo iría a Asís 19 años después de su muerte. Y sabía que necesitaba decirme algo más. Algo que estaba en la última hoja, la más pequeña, doblada al fondo del sobre. Esa hoja era diferente a las demás. El papel era más delgado, la letra más apretada, como si Carlo hubiera escrito esa parte deprisa,
o con una urgencia distinta. Decía 3 cosas. Primera, que yo dudaría de todo lo anterior, que buscaría explicaciones, que pensaría en fraudes, en coincidencias, en errores de mi propia memoria, y que eso estaba bien, que la duda era honesta. Segunda, que la medalla encontrada en la grieta, la de plata con sus iniciales, había sido colocada allí por él personalmente, 6 días antes de su muerte, durante una visita a Asís que no aparece en ningún documento oficial, pero que su madre podía confirmar. Tercera, esto es lo que me costó más leer y lo que más me cuesta repetir ahora. Carlo Acutis escribió, en la última hoja de esa carta, lo siguiente: dile a Chiara que no tenga miedo, que lo que sintió en el hospital a los 15 años, la noche del jueves 11 de septiembre de 2014, no fue su imaginación. Ella lo recordará. Pregúntale. Doblé la hoja, la guardé en el sobre, salí de la sacristía, llamé a Chiara desde el atrio de la basílica. Mi hija tenía 27 años en ese momento. Estaba en Madrid, donde vive desde 2022. Eran las 12:04. En Madrid, las 11:04. Le dije: Chiara, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Le conté, sin entrar en detalles, que había encontrado algo en Asís. Le pregunté si recordaba algo específico de la noche del jueves 11 de septiembre de 2014. Hubo silencio al otro lado. Luego mi hija dijo, con una voz que no le había escuchado nunca: Papá, eso fue la noche antes de los análisis finales. Estaba sola en el cuarto porque tú y mamá habíais salido un momento. Sentí algo. No sé cómo describirlo. Como una presencia. Como si alguien estuviera sentado al borde de la cama. Y sentí que me decía, sin palabras, que iba a estar bien. Nunca se lo dije a nadie. Pensé que era el miedo. No dije nada durante varios segundos. Papá, aquí estoy. ¿Qué encontraste? Una carta, dije. Te lo cuento en persona. Regresé a Roma esa tarde en el tren de las 16:41. Llegué a Roma Termini a las 19:02. El cielo sobre la ciudad era de ese naranja sucio y hermoso de los atardeceres romanos en agosto. Caminé desde la estación hasta mi apartamento en el barrio Prati, 47 minutos a pie. Necesitaba caminar. En los días que siguieron no hablé del tema con casi nadie. Giovanna lo supo porque me conoce en 35 años de matrimonio y sabe cuándo algo me ha roto por dentro. Le conté el miércoles siguiente, sentados en la cocina a las 11 de la noche, con una botella de vino ya casi terminada. Escuchó sin interrumpirme. Al final dijo: ¿Y qué vas a hacer? Le dije que no sabía. Mi primer impulso fue el del archivista, documentarlo todo y guardarlo. Era lo que sabía hacer. Hay cosas que se guardan, hay cosas que se archivan con número de protocolo y se depositan en cajas con control de temperatura. Quizás esto era una de esas cosas. Pero algo no me dejaba. Fui al oncólogo Ferraguti, el mismo que había tratado a Chiara en 2013 y 2014. Seguía en el Gemelli. Pedí una cita bajo pretexto administrativo y le conté la historia. Lo vi escuchar con la cara que ponen los médicos cuando necesitan procesar algo sin mostrar reacción. Al final me dijo: Ettore, lo que describes no tiene explicación en ningún marco que yo conozca. Y llevo 40 años en oncología. Hizo una pausa. ¿Tienes el sobre y la carta? Le dije que sí. Guárdalos, dijo. Guárdalos muy bien. Fui también al perito grafólogo de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, el doctor Emilio Bersesi, a quien conozco de años de trabajo conjunto. Le pedí que analizara la escritura de la carta comparándola con muestras documentadas de la escritura de Carlo Acutis que existen en el archivo histórico de su causa de canonización. El análisis tomó 8 días. El informe de Bersesi, de fecha 22 de agosto de 2025, en 12 páginas, concluye con un coeficiente de concordancia del 94,7% entre la escritura de la carta y las muestras verificadas de Carlo Acutis.
Los parámetros analizados incluyen inclinación axial de los caracteres, presión diferencial de la pluma, radio de curvatura en los óvalos, patrón de espaciado interlineal y 16 características morfológicas específicas de los grafemas del italiano. El margen de error en el método es de más o menos 3%, 94,7% de concordancia. Bersesi me dijo en persona, cuando me entregó el informe, si esta carta no fue escrita por Carlo Acutis, fue escrita por alguien que pasó meses estudiando su escritura con un nivel de detalle que excede cualquier propósito práctico de falsificación. Y el papel, según el análisis preliminar, es de fabricación italiana de entre 2003 y 2007. Hizo una pausa. Ettore, yo no sé qué es esto, pero tampoco sé cómo descartarlo. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida profesional. Presenté el hallazgo formalmente a mis superiores en la Secretaría de Estado el 3 de septiembre de 2025. Deposité copia certificada del sobre, la carta, la medalla y el informe grafológico. El expediente recibió número de protocolo HAL 2025-0093. Hay una investigación oficial en curso. No puedo revelar el estado actual de esa investigación ni los nombres de las personas que la conducen. Lo que sí puedo decir es que la madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano, fue contactada por la comisión en octubre de 2025. Ella confirmó lo que la carta indicaba, que Carlo hizo una visita a Asís en los primeros días de octubre de 2006, aproximadamente 6 días antes de su muerte. La visita no estaba en su agenda oficial porque fue un desplazamiento espontáneo, en coche, conducido por el padre de Carlo. Fueron un día. No hubo registro público. Antonia Salzano dijo que Carlo insistió en ir, que dijo que tenía algo que hacer, que no explicó qué. Tenía 15 años. Sabía que iba a morir. Fue a Asís a esconder una carta para un hombre que aún no existía en su vida. Cuando leí el testimonio de Antonia Salzano en el expediente, tuve que salir del despacho al pasillo. Estuve 3 minutos parado junto a la ventana que da al patio de San Dámaso. Los jardines vaticanos al fondo. El cielo gris de noviembre sobre Roma. 3 minutos contados en el reloj del corredor. Hay cosas para las que no existe vocabulario en el archivo. Volvía a rezar. No lo decidí. Simplemente, un día me di cuenta de que lo estaba haciendo. En la cama, antes de dormir, con una brevedad que me habría dado vergüenza años atrás. Solo. Gracias. Sin más. Sin direccionarlo a nadie en concreto todavía. Solo la gratitud que, esta vez, encontraba destinatario. Chiara vino a Roma en octubre. Pasamos un fin de semana largo los tres, ella, Giovanna y yo. El sábado por la tarde le mostré la copia de la carta. La leyó en silencio, sentada en el sofá de la sala, con las piernas recogidas como cuando era niña. Tardó 12 minutos en leerla. Cuando terminó, me miró y dijo, «Él sí estuvo ahí esa noche, ¿verdad?» No le pregunté a qué noche se refería. La abracé. Hoy tengo 62 años y llevo 27 de servicio vaticano. En 4 meses cumplo 28. He dedicado mi vida a guardar las cosas de otros, a ser la persona que sabe dónde está todo y a quién pertenece, a ser la bisagra invisible entre el poder y el papel. Y lo más importante que he guardado en toda mi carrera está ahora en una caja con control de humedad en el Archivo Apostólico Vaticano, bajo número de protocolo HL 2025-093, esperando la conclusión de una investigación que no sé cuánto tiempo tomará. Cuando mis colegas me preguntan, los pocos a quienes se les ha dicho algo, ¿qué pienso de todo esto?, les digo lo siguiente. Soy archivista. Mi trabajo es custodiar los documentos sin juzgar su contenido. Lo que ese sobre contiene excede cualquier categoría que yo sepa manejar. Pero lo que sé manejar son los hechos. Y los hechos son estos. Un sobre con mi nombre, en una grieta de una pared, con análisis grafológico de 94,7% de concordancia con la escritura verificada de Carlo Acutis.
Papel de fabricación entre 2003 y 2007. Una medalla con sus iniciales y la fecha de su muerte, con calcificación de entre 15 y 20 años. Una referencia a mi hija por su nombre. Una referencia a documentos que yo archivé en 2014. Una referencia a una noche que Chiara nunca le contó a nadie. Soy un hombre que ha aprendido a trabajar con la evidencia. Y la evidencia no admite la explicación que mi cerebro ha intentado construir durante estos meses. Cuando fui a la beatificación de Carlo en 2020, no lo entendí. Era un expediente. Cuando fui a su canonización en 2025, tampoco lo entendí del todo. Era un protocolo. Pero esa mañana de agosto, de rodillas en el suelo de piedra de la Basílica de Santa María de los Ángeles, con un sobre en las manos y mi nombre escrito por alguien que llevaba muerto 19 años, entendí algo que los documentos no pueden enseñar, que hay cosas que esperan, que tienen paciencia, que saben cuándo el tiempo es correcto. Carlo Acutis dijo una vez: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Pasé 60 años siendo una fotocopia disciplinada y eficiente de lo que se esperaba que fuera. Un hombre de procedimientos, un hombre sin fe funcional, un hombre que guardaba los secretos de otros y no tenía ninguno propio que valiera la pena guardar. Ese martes de agosto en Asís, un niño de 15 años que murió en 2006, me devolvió algo que no sabía que había perdido. No me lo dio, me lo recordó, como si hubiera sabido, 19 años antes, que yo lo iba a necesitar, y que cuando lo necesitara ya tendría la carta esperando. No tengo explicación racional para lo que encontré esa mañana. En 27 años en el Vaticano, he aprendido que esa frase, no tengo explicación racional, es la más difícil de pronunciar para los hombres de mi formación, pero es también la más honesta, así que la pronuncio. No tengo explicación racional, solo tengo un sobre, una carta, una medalla, un análisis grafológico, una conversación con mi hija al teléfono desde el atrio de una basílica en Umbría, y la certeza, que no elegí y que no puedo quitarme, de que alguien se tomó el trabajo de escribirme una carta 19 años antes de que yo la necesitara. Eso es todo lo que tengo, y esta vez es suficiente. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.